Queridos amigos ribeirianos y público en general, muy buenas noches. Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y tengo la tremenda satisfacción de presentarles nuestra segunda sesión, nuestra segunda conferencia de este ciclo denominado Ribeiro Fundamental, este ciclo de verano 2017, en la que estamos contando con grandes estudiosos de la obra de nuestro flaco querido, tanto del Perú como del extranjero. La jornada de hoy nos acompaña nuestra amiga Sandra Granados, que ha tenido pues la gentileza de darnos parte de su tiempo para compartir sobre la obra del flaco querido. Sandra Granados Vidal es docente en la Universidad Marcelino Champañá y gestora educativa con maestría en literatura hispanoamericana con mención en filosofía y sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como crítica literaria ha publicado artículos de investigación y participado como conferencista y ponente en congresos nacionales e internacionales acerca de la obra de Julio Jamón Ribeiro, José María Arguedas, José María Eguren, Carlos Oquendo de Amat, entre otros. La obra de Julio Ramón Ribeiro atraviesa sus principales investigaciones, como su tesis de licenciatura titulada Una poética de la experiencia, identidad y lenguaje en la tentación del fracaso. Actualmente ejerce la gestión educativa impulsando el currículum por competencias, siendo sus principales artículos de investigación la importancia de las capacidades prebásicas en la comprensión lectora, retos educativos, la gestión por proceso y la calidad educativa, y el rol del docente como mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. De esta manera, pues, hemos conocido un poco de la trayectoria de Sandra Granados. Ella nos va a desarrollar la conferencia Hermenéutica del Diario, Julio Ramón Ribeiro en el canon literario. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la generosidad de haber aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo de verano Ribeiro Fundamental 2021. Te damos la más cordial bienvenida y ya nuestra sesión de Zoom está en tus manos. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias también a Jorge Coahuila y a tu labor denodada, los esfuerzos que haces por mantener la vigencia de nuestro querido Julio Ramón Ribeiro. La página de Club Ribeiro sin duda es eh, una, una portada, ¿no?, abierta para conocer, para que las nuevas generaciones conozcan la obra de nuestro querido Flaco. Bueno, para mí es un honor, como te decía al inicio, me ha rescatado de las fauces de la gestión educativa y voy a compartir um, esta ponencia que se titula, como ya lo has dicho, Hermenéutica del Diario. La práctica diarística tiene significativa resonancia e influencia en el medio literario. Notables escritores como León Tolstoy, Víctor Hugo, Stendhal, Jonathan Swift, Novalis, Gide, Pessoa, Musil, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, entre otros, han inscrito en este tipo de registro de carácter poligenérico iniciales bosquejos de futuras obras maestras. Por ejemplo, en los diarios de Virginia Woolf quedan plasmados los momentos en que consiguió textos fundacionales, como Alfaro, Las Olas, Orlando, así como el doloroso proceso de su creciente enfermedad. En el diario para Estela de Jonathan Swift hace alarde de la descripción e ironía ya presentes en su obra literaria y nos cuenta sus aventuras como cortesano. Pero uno de los diarios que guardan mayor correspondencia con los diarios de Julio Ramón Ribeiro son los diarios de Andrés Gide, escritos entre 1889. La pregunta que subyace aquí, ¿qué es un diario? ¿No? ¿Qué es un diario? Un diario es un registro, ¿no? Es un registro casi cotidiano, ¿sí? Es un registro que considerado como un género literario, ¿no?, en la línea de muchos estudiosos de este tipo de registro, ¿no? Es un género literario
que nace en el siglo XVI con la reforma religiosa. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos los diarios de Samuel Pepys, de Wesley, de Swift, de Boswell, ¿no? Y en Francia, que es donde es la cuna de la literatura autobiográfica, intimista, ¿no? Como diarios, cartas, correspondencias, carnets, ¿ok? Están los diarios, ¿no? De Maine Virán y Joubert, ¿no? Luego seguirán desarrollándose en el siglo XIX y XX estos diarios, tanto en Inglaterra como en Francia, pero no son los únicos países, ¿no? Porque en Suiza, Rusia y Estados Unidos también, ¿no? Para los principales estudiosos de los diarios, como Beatriz Didier, Michel Leleux, Mauricio Blanchet y Laura Fraser, lo que caracteriza al diario son tres elementos, ¿no? Que están jugados en uno solo, que es la introspección. Y tenemos la indagación moral, la cotidianidad individual y la psicología. El relato no puede ser comprobado, un cuento, una novela, ¿no? Tiene algunos referentes quizás, ¿no? Pero el diario, los datos consignados en él, sí, ¿no? Para Ribeiro, por ejemplo, uno de los diarios más conocidos y preferidos son los diarios de André Gide, ¿no? Que es un francés. Aquí he compilado un pequeño extracto de su diario. Su diario es un diario de un escritor, de un intelectual de su época. Sin duda los diarios como género literario abarcan un sinfín de textos, ¿no? Esta tradición diarística, ¿no? Nos ha permitido realizar una clasificación dentro del corpus inmenso que no solamente es literario, ¿no? En ese sentido hemos clasificado en 4 grandes grupos, ¿no? Un primer grupo donde están los escribidores de diarios, ¿no? Que no necesariamente tienen una relación literaria, ¿no? Están Jerónimo Nadal, John Evelyn, personajes políticos, religiosos, condes, entre otros, ¿no? Luego están los diarios de escritores, que son los que más conocemos, que hemos mencionado líneas arriba, ¿no? Como Samuel Pepys, Jonathan Swift, Lord Byron, Víctor Hugo, Dostoyevsky, ¿no? Anais Nin, entre otros. El tercer grupo que lo conforman escritores cuya obra está, bueno, lejos del discurso autobiográfico, ¿no? Pero llevan el título de diario, por ejemplo, principalmente está el diario de Miguel Delibes, ¿no? Y por último, hemos agrupado en esta clasificación a los diarios de artistas, ¿no? Los diarios como Leonardo da Vinci, de Giacomo Leopardi, entre otros, ¿no? ¿Para qué, con qué finalidad ellos escribían estos diarios? Pues servía como una especie de brújula, ¿no? Para realizar sus actividades profesionales. Decía hace un momento que encontramos algunos diarios que son los preferidos de Ribeiro y que están consignados en la tentación del fracaso, ¿no? Está el diario de Gide, ¿no? Del que he sacado esta anotación que corresponde al 12 de mayo, y voy a citarlo, ¿no? Voy a leerlo. Si ya no escribo en el diario, es que ya no tengo emociones personales, ya no tengo más emociones de las que quiero tener o las de los demás. Solamente en los buenos días, y se van haciendo frecuentes, una exaltación intelectual y nerviosa, una potente vibración del todo el ser, convertible a voluntad en alegría o en tristeza. Y sin que una me sea más agradable que la otra, soy como un arpa afinada que cantará a voluntad del poeta un scherzo gozoso o un andante melancólico, ¿no? Entonces, luego también está el diario de Stendhal, ¿no? Que dice Ribeiro que es que para él es el perfecto, no es el que concibe todos los elementos que debería tener un diario en cuanto a temática, en cuanto a forma, en cuanto a registro, estilo y prosa, ¿no? Estoy anotando aquí un extracto que pertenece a la anotación del diario de Stendhal el 20 de enero de 1808. Simplicidad, tragedia, Julio César. Así, bueno, Stendhal titulaba sus anotaciones, ¿no? Con el contenido, con ideas principales, ¿no? Si unos gigantes construyeran un muro, si unos gigantes construyeran un muro con fragmentos de roca, colocarían con tanta facilidad una roca del tamaño de un palacio sobre otra roca, como un albañil coloca una piedra sobre otra piedra.
Del mismo modo, las grandes almas que realizan una empresa, Bruto, Régulo, etcétera, deben tener tan poca dificultad, remordimiento, sensibilidad, poética aparte, en llevar a cabo las acciones por las que son conocidos como un teniente de infantería en mandar a hacer fuego a su pelotón. Veo ahí la noble sencillez, la desenvoltura, si se puede hablar así, que tienen los personajes trágicos. Eso produce enseguida lo sublime. El diario de Stendhal no solamente reúne, como hemos podido ver, algún comentario sobre una obra, ¿no? Sino que también, bueno, como Ribeiro, ¿sí? Anota sus experiencias personales, sus experiencias que van a servir para futuros, como una génesis, ¿no? Como vamos a ver también en Ribeiro, que funciona su diario como una especie de cajón desastre, del que va a sacar algunas ideas para hacer sus obras. ¿Okay? Muchos nos preguntamos cuando abordamos por primera vez los diarios de Ribeiro, ¿por qué el título? ¿Por qué el título de La tentación del fracaso? Esto obedece, ¿no? El título obedece a un comentario, una respuesta que está consignada en el libro de entrevistas de Jorge Coahuila, ¿no? A propósito justamente de esto, ¿no? Del título, donde él le pregunta, ¿no? Hay muchas versiones acerca del origen del título, ¿no? Pero Ribeiro le confiesa a Jorge, ¿no? Le dice, por momentos hay una especie de decepción o de obsesión por la imposibilidad de escribir obras de mayor envergadura, de mayor amplitud. Eso de sentirse un poco como fascinado y atraído por el fracaso es algo que regresa constantemente. Por eso se llama la tentación del fracaso. Solamente la tentación. Ahora si he fracasado o no, eso ya se sabrá luego. Nosotros, como lectores y amantes de toda la obra de Ribeiro, hemos visto, ¿no? Que sin duda es nuestro preferido en ese sentido, ¿no? Sí, pero esta respuesta, o mejor dicho, el título, ¿no? Es la razón por la que un sector de la crítica considera, y algunos lectores, ¿no? Es una especie de mito, ¿no? Acerca de él como un hombre tentado por el fracaso, por la tristeza, por la apatía, y luego vamos a ir resolviendo que eso no es así, ¿no? Y aquí, ¿no? Esto es otra anotación de Ribeiro en su diario, donde él pues consigna, ¿no? En realidad tengo casi la evidencia, si alguna vez escribo un libro importante, será un libro de recuerdos, de vocaciones. Este libro lo compondré no solo con los fragmentos de mi vida, sino con los fragmentos de mis estilos, de todas mis imposibilidades literarias. Un libro de memorias, en un grado mucho mayor que la novela. Es un verdadero cajón desastre, en él caben todas las anécdotas, reflexiones abstractas, el análisis de los hechos, el análisis de caracteres, etc. Es un libro además sin problemas de composición. Los diarios como no tienen una estructura, ¿no? No tiene una estructura definida porque dejaría de ser un texto autobiográfico y pasaría a ser un texto de carácter, digamos, ficcional, ¿no? De ese corte, ¿no? Observamos que los primeros diarios de Ribeiro pertenecen a la década de los 40, ¿no? Él da cuenta de algunas iniciales lecturas que van influyendo poco a poco en el quehacer del escritor, ¿no? Desafortunadamente nos confiesa en la anotación del 8 de enero de 1960 que los primeros diarios, es decir, de los diarios del 47, 48 y 49, fueron destruidos, ¿no? Voy a citar, hace algún tiempo, dice Ribeiro, los diarios de los años de 1947, 48 y 49, que estaban dedicados en su mayor parte a comentar los libros que leía, ¿no? No tenemos, salvo esta anotación y algunos comentarios que luego él va a hacer en las entrevistas, alguna referencia a estos iniciales diarios, ¿no? Sospechamos que es en estos, pero sí podemos seguir una especie de, ¿no? Conociendo un poco lo que él escribe y haciendo algunas averiguaciones, podemos decir que en estos primeros diarios se pueden hallar algunos bosquejos de relatos o cuentos por terminar, ¿no? Conforme señala Ribeiro en una entrevista en el año 87,
sobre los cuentos perdidos, ¿no? De todos estos cuentos que escribí en esa época, unos 10 o 15 solamente han quedado publicados en esas revistas y nunca los he recogido en libros posteriores. Así, el escritor nos revela la existencia de los cuentos, pero no especifica si son anteriores o posteriores a las primeras publicaciones. Tampoco nos brinda detalles sobre las razones de su omisión o tal vez destrucción. Suponemos que debido a la exigencia, ¿no?, que él tenía en cuanto a una expectativa técnica, temática, terminaron en el olvido, ¿no? Como decíamos, el diario no tiene una estructura, sí, porque dejaría de ser, pero tiene en su total 1072 anotaciones, 1072 anotaciones publicadas, ¿no? La primera anotación es del 11 de abril del 50 y la última pertenece al 30 de diciembre de 1978. Luego están las 3 anotaciones que fueron incluidas en antología personal, ¿no? Son 3 anotaciones, una del 81, del 19 de noviembre, otra del 6 de abril del 83 y la del 30 de septiembre del 83 también, ¿no? Estos diarios, como nos relata Ribeiro en una entrevista, fueron inicialmente escritos a pluma, ¿no?, luego a máquina, y las últimas anotaciones fueron registradas en la computadora que está en la casa en Francia, ¿no?, donde vive su viuda, ¿no? Luego, como comenta Santiago Gamboa, ¿no?, en la introducción de la última edición de los diarios, abro cita, la mayoría con anotaciones al margen en bolígrafo, subrayados y notas. Cada cierto tiempo, decía Ribeiro, le agrego algo, así no sean más que una línea, ¿no? Esto nos dice que Ribeiro, pues, aparte de leer diarios de otros escritores, de viajeros, de otras personalidades, también ejercía una crítica constante sobre sus propios diarios, ¿no? Los diarios se están divididos por secciones que llevan el título del lugar donde el diarista notifica la experiencia vivida, ¿no? Así tenemos el diario antioquense, muniquense, el diario de Ayacucho, ¿no? La mayor cantidad de entradas se registran en el año 1977, en el que hay 129 entradas, y mientras que, en contraparte, en el año de 1971 solo hay 3 registros. Okay. Ahora, respecto a la edición, ¿no?, de los diarios, es cierto, no, es cierto que los diarios, si bien la escritura de diario obedece a una práctica íntima y solitaria, ese trabajo culmina, en algunos casos, con el trabajo editorial al que el diarista somete a su manuscrito para su posterior publicación. Sabemos que en el caso de Ribeiro, los diarios han sido expurgados quiere decir editados, ¿okay?, por propia iniciativa para preservar la privacidad de terceras personas. 2 de los 3 diarios de Ribeiro fueron publicados en vida del autor. El tercer tomo se publicó póstumamente, pero ello no restó importancia al conjunto. Antes bien, se dijo que iniciaría la publicación de los siguientes tomos. Respecto a la expurgación o edición de los manuscritos, agregaremos que este trabajo no pone en duda el contenido. Por el contrario, es el mismo escritor que edita el contenido de su diario, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, similar de los diarios de Virginia Woolf, ¿no?, que fueron editados por su esposo, Leonard Woolf, ¿no?, a la muerte de la escritora. Los diarios inicialmente constan de 26 volúmenes, ya tenemos la edición completa, ¿no?, publicada, pero inicialmente salió un texto bajo el título de Diario de una escritora en 1981, ¿no? En esta primera edición, que es un compendio de estos 26 volúmenes, el esposo dice, a modo de una nota, ¿no? La selección incluye sobre todo fragmentos que explican el arte narrativo de Virginia y solo excepcionalmente algunas anotaciones en las que se comenta la vida y relaciones personales. Luego ya, ¿no?, tenemos la edición completa, en la edición de los diarios de Catherine Mansfield, ¿no? También los diarios de Kafka, los diarios de Anais Nin, generalmente son publicados una primera versión, se publica una primera versión y luego ya se publica una versión completa, ¿no? Respecto
a, a la exteriorización, bueno, acá tenemos una anotación, ¿ok? Para un poquito centrarnos, ¿no? En el deleite que tenía Ribeiro por todo lo que son estos diarios, eh, estos géneros intimistas, como le dice Eugene, ¿no? Mi misión está cumplida, dice Ribeiro, pero no veo qué otra cosa puedo hacer. Si compruebo que la novela o la autobiografía me son imposibles o me aburren, buscar con ahínco una nueva beta en la cual pueda decir algo nuevo, original. Rosas apátridas fue quizás una de ellas, pero ya no me interesa seguir haciéndolo. Reflexionar sobre algunos de mis viejos proyectos, como los engastes o los episodios históricos reelaborados. No dejarse vencer por la rutina o la facilidad, ¿no? Tenemos que esto generalmente es como una constante en las anotaciones de Ribeiro, ¿no? Cuando los diarios pasan así del manuscrito al formato de un libro, lo íntimo se exterioriza a la esfera pública, ¿no? En el que el diarista, se ha publicado sus textos en vida, se somete a la exposición y escrutinio público, como fue el caso de Amiel, quien publicó en vida algunos fragmentos de su diario, pero debido a su carácter introvertido, se dice que no soportó la exposición y solo después de su muerte y con su autorización, su amigo Shearer publicó 500 de las 17.000 páginas de su diario, escritos entre 1839 y 1881. Cuando se publicó el primer tomo de La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro, ocurrió algo parecido. Muchos críticos y curiosos lectores observaron cierta falta de compatibilidad con el carácter tímido de Ribeiro, como manifestaron, ¿no? Quien acostumbrado a tener un perfil bajo, se hacía evidente su historización de la vida, ¿no? En estos formatos de anotaciones privadas. Niño de Guzmán, al respecto, anota: no comprendía que un tipo tan parco y reservado como Ribeiro pudiera desnudarse de esa forma, ¿no? Y más cuando en alguna ocasión Ribeiro, ¿no?, en una entrevista haya dicho que no tenía interés, ¿no?, de publicar sus diarios, ¿no? Y cito: no creo que tengan interés, dijo, para luego concluir que debería releerlos y que de atreverse a publicar sería en todo caso los de los primeros años, los más alejados del presente. Ok, entonces, consideramos también que una de las razones que influyeron en la publicación de los diarios fue su especial predilección por la lectura y práctica de esta forma de expresión, que en Latinoamérica casi era nula, ¿no? Luego, por ejemplo, en la entrada de agosto en el año 1978, registra su cansancio, ¿no?, por los géneros decimonónicos como el cuento, la novela, como lo hemos leído, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, consciente, ¿no?, de este ejercicio diarístico, convino que es necesario publicar, ¿no?, en una entrevista, en una declaración del año 1976, ¿no? Ribeiro conviene, ¿no?, de que es necesario publicar los diarios para ir sentando una tradición, ¿no? Porque, y cito, mientras no existan diarios íntimos, mientras sus autores no comiencen a publicar sus diarios íntimos, pues otros no lo harán. Entonces es una cuestión de ir sentando una tradición, ¿no? Esto está anotado y registrado en el libro de entrevista de Jorge Faguín. Bien. Aquí tenemos una anotación también que nos da cuenta de esta actividad, ¿no?, que corresponde. Y dice: ayer, en que no tenía ganas de hacer nada, cojo al azar el manuscrito con la intención solo de releer lo avanzado, y sin proponérmelo ni darme cuenta lo concluyo. ¿Por qué? Nada estaba previsto ni preparado. La historia me fluyó como dictada. Alguien dentro de mí la había estado escribiendo sin consultarme y aprovechó un momento de descuido para hacerla visible, ¿no? Hemos anotado que el diario además tiene un carácter de cajón desastre, ¿no?, en el que están todos sus proyectos, sus bocetos, ¿no? En el año, por ejemplo, de 1975, se registran 80 entradas en el diario, ¿no? 6 de las cuales refieren
a la génesis y finalización de algunos cuentos, como Alienación o La parábola de Bob. Parábola de Bob va a ser el título inicial, ¿no? Finalmente se queda con el título de la Alienación, cuyo final de escritura era imprevisible, ya que un intento por releer el relato y sin tener alguna idea de cómo concluirlo, consigue hacerlo, como hemos leído en la anotación, ¿no? Así tenemos, ¿no?, que el diario, ¿no?, figura como una especie también de cuaderno de apuntes para la actividad literaria, ¿no? Aunque a veces prescinda, porque no es constante, ¿no? Hay algunos diaristas que anotan cada día, ¿no? Ribeiro en algunos años, como hemos dicho al inicio, tiene tan solo 3 entradas, ¿no? Por ejemplo, en la entrada del 31 de agosto de 75, ¿no? Da cuenta de que escribió un cuento que lo tenía pendiente de terminar casi como 20 días, ¿no? Existe en él además una lucha constante, ¿no? Contra escribir y el encontrar un estilo, ¿no?, que lo satisfaga. El narrador lucha no solo con esta búsqueda, sino que persigue además una forma literaria, ¿no? Un cuento, como cuento, novela, autografía, teatro. Decíamos que Ribeiro ha explorado todas las modalidades literarias, ¿no? Yo sé, abro cita, lo que dice Ribeiro, ¿no? Yo sé que podría escribir 20 o 30 cuentos más de impecable factura, pero sería un poco artificial, casi un hábito, una tarea mecánica, industrial, y por eso mismo sin interés. Al menos para mí una novela tampoco me atrae, ya he empezado tantas y ahí quedan las pruebas. No se escribe, no, es que consignaba en el diario, ¿no? Sin duda, pues es uno de los mejores cuentistas que tenemos y no por algo ha ganado pues el premio Juan Rulfo, ¿no? Pero no solamente están consignados los cuentos que encontraron un fin y que fueron publicados y que conocemos. También hay muchos, como decía, bocetos o proyectos de cuentos, ¿no? Eh, por ejemplo, están algunos que tienen título inclusive, ¿no? La conmemoración, Te cuento la peli, Las laceraciones de Pierluca, así como el esbozo de 8 cuentos con sus respectivas técnicas empleadas. Abro cita, Claro de Luna, con el tempo de la sonada de Beethoven en 3 movimientos, caja de cambio en 4 velocidades sucesivas y una marcha atrás. Muñeca rusa, un cuento metido dentro de otro cuento, con paréntesis, corchetes, guiones, etc. Engaste, que sería un fragmento de un clásico o crónica histórica. Anamorfismo, un ensayo tipográfico. Bola de nieve con inspiración de Rusaki. Fuga 4 voces, el más complicado. 4 historias más una receta de cocina y la posible exacerbación de lo no dicho. Un relato en el cual el silencio sería tan importante como la voz. Cierro cita, ¿no? Aquí tenemos condensado algunos de estos bosquejos y técnicas, ¿no?, y estrategias que él iba supuestamente a emplear, ¿no?, para terminar estos cuentos, ¿no? También nos comentan, ¿no?, que hay otros cartapacios, otros files que él titula con nombres de futuros cuentos, ¿no? También tiene, nos cuenta en su diario, ¿no?, libretas de anotaciones con escritos, ¿no?, breve fragmentos sobre estética narrativa como Demolición N1, ¿no? Respecto al contenido, ¿no?, al contenido de los diarios, como decíamos y como está además en la primera edición de La tentación del fracaso, Ribeiro había previsto que iban a ser cerca de 10 tomos por lo menos, ¿no? Nosotros hemos conocido los 3 primeros en la edición de Campodónico, ¿no? Si hay alguien, ¿no?, que conoce este contenido, el contenido de los diarios inéditos, es, bueno, su viuda, su hijo, y también Lucy Pensa, ¿no?, que es la esposa del difunto hermano de Ribeiro. Ella, Lucy Pensa, ha levantado, ¿no?, en el sótano de la Casa Rosada de Miraflores, que está en la avenida 28 de Julio, ¿no?, la Quinta,
una especie de museo con todo lo relacionado con Julio Ramón Ribeiro. Ella ha guardado celosamente los reportes, periódicos, primeras ediciones y todo, ¿no? Es una experta conocedora de todo lo relacionado a su difunto cuñado, ¿no? Tenemos aquí un texto que quiero leer, ¿no? Que ha recogido Zúñiga en el año 2011, ¿no? Abro cita. Le dijo a su hermano que se los llevara a su casa, o sea, respecto a los diarios, ¿no? Porque no quería que los diarios quedaran a la deriva. Confiaba en que él pudiera publicarlos, ¿no? Término de cita. Podríamos reconstruir su vida literaria después del 30 de diciembre de 1978, mediante las declaraciones del escritor recogidas en entrevistas y testimonio de sus más cercanos y familiares, amigos, ¿no? ¿Por qué esta fecha? Porque es la última que se registra, ¿no? En el diario. Guillermo Niño de Guzmán, por ejemplo, confiesa, ¿no? En sus últimos años, Julio Ramón asumió una actitud básicamente hedonista. Siempre había sido un recluso de sí mismo, y ya fuera por exceso de prudencia o falta de decisión, no había llevado a cabo muchas cosas que deseaba realizar. Se había enamorado. Ese periodo final también fue muy estimulante a nivel literario. No solo volvió a escribir cuentos, sino que desarrolló otros proyectos, ¿no? Termino de cita. Tenemos que Julián Ramón Ribeiro dejó muchas obras inconclusas, esquema de cuentos, índice de temas que desarrollar, corrección de cuentos, novelas, crónicas históricas, y el diario pendiente de publicar, ¿no? Que permanece inédito con la viuda, ¿no? Por Alida de Ribeiro, ¿no? También aparte aparecen sus proyectos literarios. Por ello quizás, ¿no? Enrique Sánchez Hernández, ¿no? Justifica la ingeniosa idea de construir en el sótano donde tiene ahora Lucy el Museo a Ribeiro una cava, ¿no? Porque ese era uno de sus proyectos finales, dice Enrique Sánchez Hernández, ¿no? Y ahora cita. Sus proyectos finales habló de instalar en el sótano de la casa de Juan Antonio en Miraflores una cava y un lugar donde enseñar cata y enología, cosas que había estudiado en Europa. Intentaremos seguir el hilo conductor de la última anotación publicada en el 83, ¿no? De la antología personal en septiembre del 83. Imaginarnos que termina con las consecuencias de la generalización del cangrejo, ¿no? O tal vez con la exhaustiva búsqueda emprendida por con su amigo Emilio Rodríguez Larraín para hallar un terreno y construir una casa en la playa o su histórico viaje a Nueva York. Lo único claro en este momento es que si queremos reencontrarnos con el maestro, tenemos que buscarlo en sus textos. Tal como decía, si alguien quiere honrarme cuando desaparezca, que me lea o me comente. Nada de flores o discursos delante de lo que no existe, ¿no? Yo te agradezco, Pedro, por la conferencia y bueno, atenta a las preguntas que puedan surgir. Encantado, Sandra. Muchísimas gracias por la muy bien informada conferencia que nos ha permitido, como tú muy bien dices, reconstruir pues este recorrido diarístico en la vida de nuestro flaco querido, ¿no? Y sin duda, lo que podamos conversar ahora va a abonar a que podamos seguir aclarándonos esto que representan los diarios, ¿no? Los misterios de la vida del diarista, ¿no? Y a veces nosotros somos un poco como fisgones que queremos ver entre líneas qué pasaba con la vida del escritor, ¿no? Eso que tenemos a veces los lectores. Tengo unas preguntas, querida Sandra. ¿En qué Sí. medida crees tú, en qué medida crees que los diarios se convirtieron en una ruta paralela, en un camino que iba paralelo a la vida literaria de Rivero, a la vida canónica literaria, ¿no? Es decir,
Él era escritor de cuentos por excelencia, de ensayos también, de prosas cortas, y en qué medida los diarios se constituyeron en un paralelo a esta creación propiamente literaria. Bueno, sabemos, ¿no?, de que existen diarios previos a los publicados del año 47, como por la hermana de Ribeiro, por Mercedes C., que los primeros textos que escribió Ribeiro no fueron pues, relatos, sino más bien tiras cómicas, ¿ok? Eh, Tiras humorísticas, que según me contó Mercedes, llegando a casa, llegaba a casa, estaban suscritos en casa a esta revista humorística, ¿ok? Y que recibía la revista, pues era el ganador, ¿no? Y el que podía leerle, que podía tener el texto de la revista el tiempo que quiere, ¿no? Y luego, está lo que él respondió, me recuerdo en una entrevista a Jorge Coahuila también, está consolidado en su libro de entrevistas, perdón, donde señala que su primera incursión a lo literario fue unos poemas, ¿no?, de corte de tono romántico, a los Proceda, los poetas Salaberry, ¿no? Eso, por ejemplo, no está consignado, ¿no?, en los diarios, ¿no? Eso obedece a preguntas, ¿no?, que se le han hecho a lo largo de su vida, ¿no? Sin duda es un paralelo, ¿no?, como hemos podido ver, ¿no?, porque en el diario registra algunos bocetos, ¿no?, cómo va a escribir algunos personajes. Me recuerdo mucho el personaje del banquete, este cuento tan de corte humorístico, ¿no?, que algunos críticos han identificado como una especie de chasco. Ay, qué pena este hombre que no se, que no se realiza con el presidente, ¿no? Ya lo tenía todo y quizás el chasco riverano, pero no es un chasco, es una especie de humor negro, ¿no?, que lo hemos estudiado también, ¿no? Ese es el humor. Ribeiro era una persona muy risueña, ¿no?, como comentó sus familiares directos, ¿no? En ese sentido, para responder tu pregunta, Pedrito, mientras estuvo en Europa, ¿no?, podría decir que fue una especie de registro, ¿no?, el diario, ¿no? Pero no fue un registro diario, no es una anotación de rutina, es decir, que 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, ¿no?, 5 de enero. Finalmente el diario es un diario de escritor, ¿no? ¿No? A diferencia del diario de Stendhal o de Gide o de Amiel, donde, wow, están consignados todo, hasta impresiones históricas. En Rivero también, ¿no? Hay algunas críticas, ¿no?, al contexto social, referencias al contexto social y político que atraviesa el Perú, ¿no? Pero no, es un registro paralelo, sí, pero no es del todo al 100%, ¿no? Porque en el año 73, me parece, como lo he notado al principio, solamente hay 3 entradas, 3 anotaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en todo el año? No sabemos, ¿no? Entonces, pero sin duda sí sirvió como una especie de cajón desastre del que salían, pues, ¿no? Un cuento, una novela, una pieza Digamos, teatral. los insumos, digamos, ¿no? Exacto, los insumos. Sí, muy Muy bien. bien, y ya que estamos hablando de registro, podríamos decir que los diarios de alguna forma son también un registro de esa perenne relación de Ribeiro en su vida con las enfermedades que lo aquejaban y con la propia muerte, porque incluso algunos llaman a los diarios de Ribeiro como ese registro de cómo Ribeiro se fue muriendo de a pocos, de su salud y del día en que infelizmente nos dejó. ¿Podríamos decir eso? ¿Los diarios registran esto? Registran un deterioro de salud, ¿ok? Registran ese deterioro porque él definitivamente, pues, ¿no? Poco a poco se va como apagando, ¿no? Pero no sabemos qué pasa hasta el 78, septiembre del 78, ¿no? Y luego ya el 94 que fue el desenlace final, ¿no? Entonces, sin duda sí, es la referencia que conocemos los estudiosos de Ribeiro, los conocedores de Ribeiro, como ya lo ha señalado, al cangrejo, como lo llamaba Ribeiro, ¿no? Así también Virginia Woolf, por ejemplo, anotaba, ¿no?, todos los ataques que tenía, ¿no? Yo creo que esa línea sigue Ribeiro, ¿no? Porque muchos escritores
han anotado, ¿no? Las enfermedades, digámoslo así, que padecían, pero no el detalle, ¿no? O sea, sabemos, o sea, nos da a conocer de que existió, ¿no? El cangrejo, ¿sí? Yo recuerdo una de mis anotaciones preferidas donde da cuenta, ¿no? De que tenía que subirse a la balanza y como para animarse colocaba en los bolsillos los tenedores, los cubiertos que asolapadamente y celosamente guardaba, ¿no? Entonces, Ribeiro, lamentablemente, hay un humor negro atravesado, no solamente en su prosa narrativa, ¿no? Sino también en su diario, ¿no? Porque es una burla, es casi una ironía, ¿no? Hasta a la misma situación que él padece, porque luego él va a seguir con su vida, ¿no? Más creo que recuerdo, se consignó ahí que no podía, que le habían prohibido en casa y el médico fumar, ¿no? Beber vino, pero él no podía, encontraba una relación directa entre y está solo para fumadores, ¿no? El texto fundacional, ¿no? Que defiende, ¿no? Los amantes del tabaco, ¿no? Entonces, él encontraba una dirección, una relación directa, de correspondencia directa, entre el beber, ¿no? El vino y fumar, ¿no? Sobre todo fumar, ¿no? Entonces, sí, bueno, tenemos conocimiento, ¿no? De que él está atravesando una enfermedad, ¿no? El diario nos informa al respecto, ¿no? Pero no es un registro de muerte ni un muro de lamentaciones, Pedrito. Ah, eso es importante decirlo, ¿no? Eh, ¿Mm? Otra pregunta, al leer los diarios, nosotros vemos siempre a un Ribeiro en la linde entre el fracaso, casi ya, y el no fracaso. Vemos incluso que desconfía hasta de su propio talento. Eh, Cuando dice que es corredor de distancias cortas y que nunca podría escribir la gran novela total, ¿no? Tan pedida en aquellos años del boom. Incluso siempre se nota un cierto tono alicaído en su obra, ¿no? En su obra diarística. ¿Tú crees que esto que vemos en los diarios confirman a Ribeiro como un propio personaje ribeirano? Bueno, hay tres puntos que has tocado en tu pregunta, Pedrito. Respecto a la novela, déjame decirte que la mayor cantidad de anotaciones ¿no? que aparecen en el diario publicado no corresponden a cuentos, sino corresponden a la novela que él quería escribir. O sea, en realidad, ¿no? El proyecto mayor para él, ¿no? Era escribir la novela, ¿no? La novela. Y luego sabemos nosotros cómo fue el contexto en el que fueron publicados los genocidios dominicales y las otras novelas, ¿no? O sea, ha sido ya, pero no ha sido, o sea, no ha sido el resultado que está registrado en el diario cada fecha, cada año, ¿no? Él está dándole, picando el cartapacio, ¿no? Dice el cartapacio de la novela, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros lo conocemos como el mejor cuentista, como el cuentista por excelencia, pero en sus planes mayores y constantes estaba escribir la novela, ¿no? Respecto al tono alicaído que mencionas, es de eso coincidentemente, ¿no? Es difícil, ¿no? Encontrar el humor, ¿no? No difícil, yo creo que generalmente nos hemos quedado con esa visión, ¿no? De que los personajes no consiguen su realización. En alguna entrevista, Ribeiro, no tengo el dato exacto ya, pero en una entrevista, te lo puedo pasar por interno luego, él dice, ¿no? No se puede escribir sobre la gente feliz, ¿no? No se puede, porque ya todo está dicho, se casaron y fueron felices, el fin. En cambio, escribir sobre las personas que están luchando por sus sueños, por las cosas tristes, por los momentos tristes, es lo que pasa y es lo que pega, algo así, ¿no? Dice Ribeiro, ¿no? Entonces, ergo, digo, ¿no? Ergo escribo sobre las situaciones tristes, estos chascos que conocemos nosotros, pues, ¿no? Y por lo que es querido Ribeiro, en realidad, porque de alguna forma u otra, algunos nos hemos identificado con un personaje, nos ha llamado la atención un personaje, ¿no? Claro, Como, por eso que sabemos que él decía, ¿no? Que la tristeza
es elocuente y la felicidad es silenciosa. Así es. Tal vez por ello, cuando uno accede a las entradas de los diarios, se Sí. encuentra que mayormente evoca momentos de duda, de remordimiento o de sazón, en lugar de privilegiar momentos felices o apasionados, que sin duda también los tuvo en su vida, ¿no? Bueno, hay anotaciones de diferente temática, mi querido Pedrito, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahorita una anotación donde él resalta, ¿no? Entrar a un bar, ¿no? Y hacer una descripción impresionante, ¿no? De cuando ingresa a un bar, ¿no? Y la necesidad, imperiosa necesidad de establecer contacto social con alguien, ¿no? Porque no podía vivir en ese ensimismamiento, ¿no? Entonces necesitaba conversar y lo registra, ¿no? En el diario, ¿no? En una anotación, ¿no? Luego tenemos otro corte de anotaciones donde sin duda tiene un tono reflexivo y eso, querido Pedrito, lo tienen casi todos los diaristas, te comento, ¿no? Por ejemplo, los favoritos de Ribeiro, ¿no? Están Dalí, de Amiel, Novalis, las escritoras, Maxfield, Nin, ¿no? Bacchus, por ejemplo. Lo que caracteriza, ¿no? El diario principalmente es ese tono reflexivo, ¿no? Ese tono autocrítico, ¿no? Ese tono de decir que no consigo algo, ¿no? Que está en proceso de, ¿no? Entonces, sí, pues, y yo creo que también no ayuda el título, ¿eh? Por eso, por Mira, eso es que necesitaba hacer de esa arranque, aclaración, nada más de saque, necesitaba hacer esa precisión de por qué el no, título, ¿no? pero interesante lo que dice Ribeiro, porque si bien el título es polémico, Sí, pero él dice, pero yo no digo que he fracasado, ¿no? así es. Yo digo que he sido tentado. Ya el tiempo dirá si he fracasado o no. Me parece maravillosa esa respuesta, ¿no? Pero hay otro detalle, Sandra. Sí, Ribeiro cultivaba la diarística, pero así sin es. embargo a veces deslizaba críticas ácidas sobre el arte de escribir diarios. Por ejemplo, aquí voy a citar al flaco, dice, leyendo el diario de Letón, me doy cuenta del carácter estéril, irritante de este tipo de obras, refugio de escritores fascinados por su propia persona y que no pudieron nunca emanciparse de la autocontemplación para acceder a la esfera verdaderamente creativa y superior de la impersonalidad. Es decir, esos diaristas que se regocijan en el egotismo y no trascienden a la impersonalidad de la creación y la ficción propiamente literaria, ¿no? ¿Por qué Es. crees esta contradicción si Ribeiro era un gran aficionado a los diarios? ¿Por qué tenía de pronto este carácter autodestructivo con su propia diarística? Bueno, en realidad esa es una apreciación respecto al diario de Letop, ¿no? En realidad, también, así como está Letop, también habla, pues, ¿no? En otras anotaciones del diario de Kafka, ¿no? Por el grado de emotividad, ¿no? Respecto a las relaciones familiares que mantenía Kafka, ¿no? También anota, recuerdo, que refiere a los diarios de Anaïs Nin, ¿no? Entonces, me parece que él, como lo dijo también en el prólogo, ¿no? De Campodónico, un experto conocedor de diarios, también tenía su propia clasificación, ¿no? Y podía caracterizar a cada escritor o a cada diarista. Bueno, este de aquí es demasiado gólatra, esto es demasiado reflexivo. En el caso peruano, por ejemplo, no solo está Ribeiro, hay un diario de Juan Ríos, ¿ok? Que se parece un poco al de Rivero, pero él pues no es, el diario de Juan Ríos no es tan literario, o sea, no contiene no es como una especie de cajón desastre como si lo era el de Ribeiro, ¿no? Podríamos nosotros, Pedrito, hacer esta diferenciación de los diversos estilos y tonos narrativos, ¿no? De cada diarista y encontrar así nuestro preferido y luego el que no quisiéramos leer o volver a leer, ¿no? Por ejemplo, el diario de Dostoyevsky o el diario de su esposa, de la esposa de Dostoyevsky, sí, realmente Dostoyevsky también narra esta ludopatía que él padecía, ¿no? Y que lo hacía, que lo empujaba, ¿ok?
a la calle, o sea, apostar, ¿no? Todo lo que tenía, lo que recibía, hasta la herencia que recibió su esposa, ¿no? Para su manutención, ¿no? Y también tenemos por otra parte el diario de Tolstoy, de la esposa, entonces podríamos entrar a contrarrestar las versiones. Es un universo, por eso decía Ribeiro, que Ribeiro contra Ribeiro. también, pero es que Ribeiro, yo creo que es el Sí, escritor y una de las perdona, razones por porque las que... hay una anécdota Sí, de Ribeiro contra Ribeiro, cuando, así, sí, te la cuento, cuando Coaguila entrevista por primera vez a Ribeiro, ya. y Coaguila lo cuenta y dice, ¿no? Esto, señor Ribeiro, ¿usted por qué es tan reacio a dar entrevistas? Y Ribeiro le dice, bueno, porque ya lo he dicho todo, fíjate. Yo creo que podrían compilarse todas mis entrevistas y hacer un gran libro y ahí están todas las respuestas, ¿no? Hacer como un vademecum de todas las respuestas para que a nadie pregunte, ¿no? Pero Tendría en un esa respuesta hay bastante ironía, ¿sabes? Bastante cierto, sarcasmo. yo lo sé, hay sarcasmo. Entonces le dice, podrían compilarse todas mis entrevistas y ya para qué me siguen entrevistando. Y Coaguila le dijo, no, señor Ribeiro, pero es que usted se contradice. Ah, bueno, esa es otra cosa. Le Y respondió eso, Ribeiro, así es, porque con los años uno a veces cambia, ¿no? por Eh, supuesto, por Sabemos supuesto. que solo no cambian los tontos y Dios, pues, ¿no? Eh, Otra pregunta, querida. Sí, Conforme uno va adentrándose en los diarios, uno percibe un cambio y que luego te voy a hacer una pregunta sobre lo que yo creo podemos diferenciar en fases del diarista, ok. podemos dividir en fases. Pero hablando del tono y de cómo hay esta mutación gradual que va tornándose ya Ribeiro, sobre todo en los últimos años de los diarios publicados, en una especie de fracasista, ¿no? Y tal es así que incluso en la última edición de La Tentación del Fracaso, que viene con prólogo de Enrique Vilamatas, él sostiene la siguiente tesis, que esa forma de asumir el fracaso de Ribeiro, dice Vilamatas, es más bien una pose fracasista, porque de esta forma, como que Ribeiro se despoja de las presiones del exitismo y de tener que responder a la consumación de una obra maestra, ¿no? Y que por lo tanto Ribeiro asume un perfil bajo, una autodeclaración de una incapacidad para escribir una obra maestra, pero que esto es un fingimiento, dice Vilamatas, porque en realidad Ribeiro lo que está oponiendo a la ortodoxia literaria imperante en aquel entonces es una literatura alternativa, fragmentaria y muy valiosa, y que el tiempo terminaría dándole la razón, ¿no? Ese pseudofracasismo ribeiriano era en realidad una apuesta por el futuro. Y como ahora vemos que Ribeiro va teniendo la razón. ¿Y qué queda de aquellos años del boom y de estos artificios literarios experimentales? ¿Y por qué hoy, a 26 años de su muerte, Ribeiro tiene cada vez más vigencia, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de la tesis de Vilamatas del pseudo-fracasismo de Ribeiro? Es interesante, ¿no? Es interesante porque en principio de manera literal, pues, ha ganado el título, ¿no? De los diarios, ¿no? Pero sin duda, como te comentaba cuando nos contactamos, Pedrito, tengo este honor, este privilegio de seguir a Ribeiro desde mi época escolar, ¿no? Y tengo el privilegio de haber leído casi todo acerca de Ribeiro y de Ribeiro, ¿no? He podido constatar sus diferentes etapas, no solo en el diario, sino también en la producción literaria, recibir, para mi tesis de licenciatura, recoger testimonios, ¿no? De su fascinación por la vida, ¿no? O sea, yo creo que sí, es ciertamente hay que diferenciar al personaje, eh, eh, a esta identidad que se ha construido, ¿ok? En el diario del personaje Ribeiro, ¿ok? Que es, sin duda, es todo lo que aparece en el diario, pero ¿qué hay de lo que no aparece? ¿Qué hay de lo que no está consignado? Entonces tenemos ahí al escritor, ¿no? Entonces, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Ribeiro contra Ribeiro. Tenemos al escritor y tenemos al personaje,
que se puede derivar de esta identidad, digamos, la narrativa, le decía un teórico francés, Ricoeur, ¿no? Identidad narrativa que da cuenta de lo que él mismo escribe acerca de sí mismo, pero pasa por esta mediación del lenguaje y nosotros lo que tenemos acceso no es a Ribeiro que conoce su familia, su círculo más, que conoció su círculo más íntimo, sino al Ribeiro que está refractado en sus diarios, ¿no? O sea, tenemos una versión de Ribeiro a partir del diario escrito por él, por Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces, quizás tener, bueno, Vilamatas también es un conocedor, ¿no? De la obra latinoamericana y peruana, ¿no? Pero también es importante, yo creo, ¿no? Como decía en un momento Ribeiro, ¿no? El happy end, ¿no? El final feliz, ¿no? Y Rivero yo no lo veo, no sé si tú, a ver qué tal, vamos a hacer esta premisa. ¿Tú lo ves como un escritor de cuentos infantiles, un escritor con un final feliz? ¿No? No, yo creo que no, la misma, la personalidad, su misma experiencia, lo que recibió, ¿no? De la literatura europea, la literatura francesa sobre todo, incidió directamente, no solo en el tono nostálgico, si queremos decirle, ¿no? De su prosa, sino también en su personalidad, ¿no? Vamos a ver el tema, esto, ¿no? De la lucha constante por ser un escritor, ¿no? Y al final, Imagínate. sí, imagínate al final, ¿no? Ganar el Juan Rulfo y estar delicado, y algunos lo asociaban, ¿no? Mira, es un personaje Ribeiro que no puede ir a recoger justo cuando ya el tan ansiado premio, ¿no? El tan ansiado reconocimiento, no poder ir, no es el chasco ribeirano. Bueno, no sé, Imagínate. sí, pues sí, hay Bien. una correspondencia. Sandrita, ¿podríamos nosotros decir que este diario, los diarios de Flaco se dividen en dos? Una primera fase en la que obviamente el autor está concentrado en sí mismo, ¿no? Y podría ser esa la faceta egotista del diario, ¿no? La literatura del yo propiamente. Y otra en la que, eh, digamos que da ese perfil fracasista y de severa autocrítica y de un distanciamiento del yo. Podríamos decir que el diario tiene ese tira y afloja entre el egotismo y el escepticismo de alguien que sabe que tiene una personalidad problemática y compleja como que la tuvo Ribeiro. Entonces su diario es esa pugna entre la literatura del yo y la filosófica del escepticismo y de la incapacidad de poder plasmar grandes o monumentales obras. Bueno, yo ante todo creo que estoy convencida, ¿no? De que el diario de Rivera es un diario de escritor, ¿no? Es un diario de escritor. La primera anotación trata de la publicada, ¿no? De su viaje, ¿no? Su probable viaje, está como aburrido un domingo en casa, ¿no? Nos da cuenta de que ha estudiado una carrera y que no puede ejercer, no tiene el carácter, entre comillas, ¿okay? Para ejercer, ¿no? Porque la personalidad tiende hacia otro tipo de oficio, ¿no? Descubrir esto, ¿no? Pues hay que tener hay que tener mucho valor para reconocerlo y dejar atrás 5 o 6 años de carrera y empezar de nuevo. Y Rivero lo hizo, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos ese tipo de registros iniciales, donde va a ser pues su experiencia en Madrid, sus primeras pininos, digámoslo así, en Europa, ¿no? Pero luego de consignar estas aventuras, digámoslo así, ¿no? De su permanencia en Europa, ya el diario va a tonar, ¿ok? Va, casi la temática, por decirlo de alguna forma, va a ser sobre su oficio o su anhelo de oficio de escritor, ¿no? De cómo va a escribir, de qué va a escribir, sobre qué, de cómo su hermano, por ejemplo, y aparecen también en las epístolas, ¿no? De Juan Antonio, le va a dar
le va enviando, ¿no?, recortes para que él pueda, de información periodística, para que él pueda escribir sobre determinados artículos, los contactos que va a usar, y siempre ese perfil bajo que tú decías hace un momento, ¿no? En realidad, lo que conocemos las primeras publicaciones han sido más una exigencia familiar, ¿no?, de parte de Juan Antonio, una presión y casi sin permiso, ¿no? Porque si le pedían permiso, no sé hasta qué año hubiéramos estado esperando nosotros que él que tenga algo pulcro, y eso suele suceder con las personas que escriben, ¿no? Que se espera la perfección, entre comillas, ¿no? Luego lo que tú decías, ¿no? Este carácter escéptico, ¿no? ¿Qué entendemos por el escepticismo? Entendemos de que es lo contrario a una actitud empática o resiliente, ¿no? A un cierto tono de que todo camina hacia lo imposible, ¿no? No a lo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, dada el carácter perfeccionista, ¿no? En cuanto a su oficio de escritor, ciertamente Ribeiro fue muy detallista, muy autocrítico con su propia obra, ¿no? Muy autocrítico, una personalidad compleja sin duda. Para mí, viéndolo en este tiempo, como te decía al inicio, ha sido un valiente, ¿no? De recular todo lo que estudió y empezar de nuevo en un país donde no conocía más que algunas personas, empezar de cero, como conocemos estas experiencias de trabajos que tuvo, de oficios, ¿no? De un hotel, de vender periódicos y todo por un oficio. Te vas dando cuenta que la línea, ¿no?, que la narración, vamos a decirlo así, de las anotaciones, es como el esfuerzo denodado de Julio Ramón Ribeiro por ser un escritor. Y ahí lo tenemos, vendiendo periódicos. En lo que ganaba, en lugar de comprarse alimentos, compraba libros. Se lamentaba por vender sus libros o por dejarlos empeñados y no poder recuperarlos. Entonces todo apunta a su oficio de escritor, ¿no? Y claro, en esa época pues no lo tenía nada fácil, ¿no? Finalmente Sí, pues él se constituyó allá, ¿no? En Francia. indudablemente, Sandrita. Yo esta noche, yo he querido ser de abogado del diablo, pero ya Ya lo veo. me voy a despojar de esta actitud Ujú. que solo ha tenido por fin aportar una nota dialéctica, pero yo soy un admirador consumado de la obra de Ribeiro, y si he citado sus dudas y ese carácter que a veces daba la sensación de ser autodestructivo, es porque efectivamente, como tú muy bien dices, se debe a su férrea voluntad autocrítica y además a no claudicar nunca en sus principios y en lo que él creía era la forma suya de hacer su literatura. No claudicó, no entró a la comparsa del boom, se mantuvo fiel a sus principios, a sus creencias, y tal es así que el tiempo le ha dado la razón. Y esta escritura, que en su momento fue criticada como decimonónica, fragmentaria, hoy es el armazón de obra maestra indudable. Por ejemplo, en España se dice actualmente que el cúmulo de sus cuentos, La palabra del mudo, es indudablemente una obra maestra. Y que sus diarios, La tentación del fracaso, son obras maestras. Así que el flaco, Julio Ramón Ribeiro, lamentamos decirte que te equivocaste. Sí escribiste obras maestras, sí tuviste la capacidad, la templanza de hacerlo, y además te demoró hacerlo toda tu vida, Julio Ramón. Y por ello, Sandrita, tú sabes que le estamos al flaco infinitamente agradecidos, como lo estamos contigo, Sandra, por haber conversado esta noche de la obra de Ribeiro, este escritor que nos convoca y que nos hace ver que el Perú también tiene escritores de tan buena pluma y que despiertan tanta empatía, a pesar del tiempo transcurrido de su partida, y que nos permite decir que Ribeiro cada día, como Gardel en el canto, cada día Ribeiro escribe mejor. Tus palabras finales, querida Sandrita, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, repetiré lo que he dicho y que me encanta, por cierto, que no hay forma, ¿no?, de recordar a Ribeiro, ¿no?, que leerlo, ¿no?
que leerlo. Tantas generaciones me ha dado un gusto enorme conocer la página, ver que existen tantos adeptos, tantos fanáticos muy jóvenes, de generaciones que quizás no estuvieron vivos, presentes cuando él estaba vivo, ¿ok? Entonces, yo quisiera terminar con esto que dice Ribeiro, ¿no? Si alguien quiere honrarme, ¿no? Cuando desaparezca, que me lea o me comente, ¿no? Nada de flores o discursos delante de la que no delante de lo que no existe. ¿No? Y agradecerte con este cierre, ¿no? Pedro, querido Pedrito, este rescate que te he dicho, ¿no? Que has hecho, este rescate a la literatura, ¿no? Gracias, gracias Pedro, gracias a Club de Ribeiro. Gracias, gracias, querida Sandra. Agradecerte nuevamente a nombre del Club Ribeiro e informarles, queridos amigos, que la próxima charla la tendremos con el prestigioso, estudioso e investigador español Ángel Esteban. Esto será para el mes de marzo. Y en el mes de abril tendremos a la ribeiriana colombiana Galia Ospina. Así que estamos imparables. Ahora estamos en Perú con Sandrita, el otro mes nos vamos a España y luego a Colombia. Así estamos. Un placer. Gracias, Sandrita. Gracias, Pedro. Queridos Gracias, amigos que nos Club han acompañado Ribeiro. esta noche, muchas gracias. A nombre del Club Ribeiro. Buenas noches. Buenas noches.